virtual, ahí está el ID. Bueno, primero que todo, buenas noches para todos. Buenas noches. Doctor, muy buenas noches. En el aula virtual está la contraseña para matricularse, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces, para que se puedan matricular en la materia, y trabajaremos un foro en el aula virtual y daremos la clase por Zoom. Creo que ya esta dinámica la tuvimos cuando trabajamos la materia de conciliación y solución pacífica de conflictos, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Doctor. Bueno, Sí, para señor. los que no me conocen, mi nombre es Luis Fernando Larios, soy abogado, especialista en Derecho Privado y maestrante de la Universidad de Valencia, España. ¿Sí? Una maestría que se llama Derecho, Empresa y Justicia. Acabo de empezarla. Bueno, tengo 18 años de ejercicio profesional como abogado dentro de la institución. Tengo el cargo de director del Centro de Conciliación, que está adscrito al consultorio jurídico del programa de Derecho. Y pues tengo un poco más de 6 años de ser catedrático dentro de la institución. Como les decía en su momento, cuando me presenté con la mayoría de ustedes en la clase anterior, la mayoría de las clases que verán conmigo van a ser de comercial. Derecho comercial, contratos comerciales y contratos atípicos. La mayoría va a ser en el ámbito comercial. ¿Sí? Entonces, esta materia vamos a mirar hoy la parte de la historia del derecho comercial. Hoy voy a pasar la lista al final de la clase para darle margen a que se vayan conectando las personas que de pronto han tenido inconvenientes con el ingreso aquí a la plataforma de Zoom. Pero antes de eso quiero ver primero, por lo menos el día de hoy, tengamos la gentileza de prender la cámara ahorita para ver quiénes son los que están en la clase. Yo sé que la mayoría ya vieron clase conmigo, pero por lo menos para verlos, y sé que hay algunas personas nuevas. Entonces, empecemos con Edilberto, una pequeña presentación, Edilberto. Bueno, muy buenas tardes, compañeros. Primero que todo, doctor, muy buenas tardes. Pues le doy la bienvenida a los nuevos integrantes. Como saben, mi nombre es Edilberto Torres. Soy licenciado en Educación Física y aquí estamos con una nueva etapa. El tiempo como tal está pasando bastante rápido y hoy ya nos vemos en cuarto semestre. Y espero más adelante pues triunfos para todos y que culminemos felizmente nuestro proceso. Muchas gracias. Ok, bienvenido, Edilberto. Tengo por acá alguien, dice John Rodríguez. Doctor, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches para todos los compañeros. Qué pena, lo que pasa es que no he podido, le arreglo mi nombre y vuelve y sale Rodríguez. Mi nombre es John Jairo Solaque, doctor. Ok. También yo trabajo en el sector gobierno y aquí dispuesto nuevamente para aprender con usted, doctor. Ok, ¿en qué entidad trabajas? Yo trabajo, vengo del extinto DAS y ahora estoy en la Unidad Nacional de Protección. Ok, en la UNP. Bienvenido. Sí, señor. Gracias. Buenas noches, profesor. Buenas ¿Cómo ha noches. pasado? Bien, gracias a Dios. Es un placer grato, es un placer grato vernos a ver en este escenario, aprender de usted. Es fascinante, pues, su clase es como, ¿cómo le explicaría? Su clase es muy amena, es muy interesante porque es una clase donde pues siempre se está compartiendo profesor-alumno y eso me enriquece un poquito más en los conocimientos y para mí cuando me dijeron que otra vez íbamos a esta clase con usted, pues me sentí contento porque
como le digo, es una clase muy dinámica y tenemos esa comunicación muy amplia entre profesor y alumno. Bienvenido, profe. Ok, gracias, igualmente, bienvenido. Camila Castro. Bueno, buenas noches, doctor, y buenas noches para todos. Buenas noches. Muy contenta de volverlo a ver, a que me dé clases, con toda la actitud para poder adquirir todos los conocimientos que usted nos quiera transmitir. Ok. Paola Suárez. Paola. Profe, buenas noches. No podía encender el micrófono. Ok, bienvenida. Hola, profe, pues primero que todo, mucho gusto volverlo a ver. No sé qué más decirle. Que verdad, me da muchísimo gusto volverlo a ver. Sus clases son muy enriquecedoras. Bienvenida. Qué pena. Tranquila. Gracias. Sonia Marcela. Profesor, buenas noches. Sonia Buenas noches. Gutiérrez. Nuevamente estoy con usted. Trabajo en el Ministerio de Vivienda. Actualmente estoy en el Huila, en un municipio que se llama Campo Alegre por lo de la pandemia. Estamos trabajando desde casa y pues nuevamente acá con ustedes. Con mucho calor. Sí, señor, demasiado. Bueno, bienvenida. Diana Paola. Gracias. Creo que hay dos Diana Paolas, profe. No sé si Diana Paola Rojas o Rodríguez. Pues la que está hablando, pero no te vemos Bueno, la cara. ok. Perdón. Bueno, buenas noches nuevamente a todos, compañeros, profesor, buenas noches. Mi nombre es Diana Paola Rodríguez. Actualmente estoy desempleada por el tema de la pandemia. Contenta de compartir nuevamente con mis compañeros. A las personas que se integran con nosotros, pues bienvenidos. Como dicen los docentes, es un grupo muy, muy chévere de trabajar y qué bueno que puedan compartir con nosotros, igual nosotros con ustedes. Y pues en general, nuevamente vernos con el profesor, que es muy agradable su clase también. Entonces, espero poder seguir aprendiendo mucho de usted, profe. Muchas gracias. Bienvenida. Adriana Hernández. Gracias. Profesor, buenas noches. Mucho gusto, compañeros. Yo vengo de traslado de grupo. Estaba en el grupo A anteriormente. Actualmente trabajo en el Banco Agrario de Colombia como profesional en cobro jurídico. Espero aprender mucho de ustedes, tener la colaboración de ustedes y me alegra mucho volver a estar con el profesor, que es un excelente docente. Gracias, profe. Gracias, bienvenida. Patricia Vergara. Patricia. Profe, buenas noches, perdón, no voy a darle clip. Mi nombre es Patricia Vergara y trabajo en la rama judicial y también me gusta volver a tomar la clase con usted, profe. Creo que la anterior clase de solución de conflictos fue súper enriquecedora. ¿Y trabaja en algún juzgado? Sí, en un juzgado civil municipal. Ok, bienvenida. Gracias. Lucía Sánchez. Sí, doctor. Buenas noches a todos, compañeros. Y gracias, doctor. Me agrada mucho volver a estar en clase con usted. Un excelente docente y muy enriquecedora su clase, que nos hace participar a todos y pues bueno, bienvenidos y a todos los compañeros nuevos también bienvenidos a nuestro grupo. Muchas gracias. Bienvenida. Miguel Ángel. Gracias, doctor. Profe, no sé si, es que vemos también dos Miguel Ángel ahí, no sé si sus listas. ¿Qué está hablando? Sierra Pérez. Sí, Sierra, Miguel Ángel Sierra. Ah, listo, profe. Buenas noches, profe. Y buenas claro noches, que los compañeros. nuevos estarían esperando, Miguel, que prendieran la cámara para... Ah, bueno, ya, con mucho gusto, profe. Estamos para eso. Ya, espere que no me da la... Ahora, listo. Bueno, primero de todo, buenas noches para los que no me conocen.
Mi nombre es Miguel Ángel Sierra, monitor pues de 4E, gracias a Dios, ya estamos en 4E y estamos para servirle en primer lugar a todos los compañeros antiguos y compañeros pues nuevos para lo que necesiten en cuanto a la materia. Y profe, una vez más, darle la bienvenida. Gracias por esas enseñanzas y una vez estamos muy agradecidos por su clase otra vez y estamos pues para servirle también. Y pues yo me desempeño, digamos, en el tema inmobiliario, todo lo que tiene que ver con compra y venta de casas, remodelaciones de casas, también sacamos licencias de construcción y pues si necesitan comprar casa, pues me dicen que con mucho gusto les puedo recomendar algo bueno. Entonces ahí estamos y muchas gracias y bienvenidos compañeros, estamos para servirles. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias, Miguelito. Juan Felipe Ramírez. Buenas noches, profesor. Y muy complacido de nuevamente tenerlo con nosotros. La anterior clase con usted fue bastante enriquecedora, como dicen mis compañeros. Yo soy administrador de empresas, especialista en gerencia de mercadeo. Vine a Bogotá hace 2 años a montar unas cadenas de restaurantes, las cuales actualmente pues han cerrado por tema de la condición sanitaria de emergencia que tenemos en este momento. Sin embargo, ahorita doy asesoría en mercadeo para una firma de abogados que maneja trámites concursables. Y también ahorita estoy desarrollando una unidad de negocio de comercialización de alcohol de la fábrica de licores de Tolima. Y pues soy desde tiempo atrás, entonces me muevo con varias cosas. Así me he desarrollado en mi vida, entonces ahorita estudio Derecho en el semestre y nada, mucha expectativa iniciando esta nueva etapa. Muchas gracias. Bienvenido. Liana Tobar. Buenas noches, profesor y compañeros. Me alegro mucho de volver a recibir clases con usted, profesor. Anteriormente fue una experiencia muy buena, aprendí muchísimo. Yo trabajo con el Congreso de la República hace 20 años, pues ahora estoy acá tratando de sacar esta carrera también adelante. Bienvenida, Franklin Yesid. Doctor, muy buenas noches. Compañeros, buenas noches. Buenas noches. Muy agradecido también con la universidad por esta oportunidad que nos da de poder estudiar y aprovechar el tiempo, ¿no? Desde que hubo el cambio digamos, de presencial a la virtualidad, para mí fue como difícil, ¿no? Ese cambio. Yo dije, no, va a ser muy complicado el poder hacer ese tránsito. Yo creo que no voy a estudiar. Sin embargo, de alguna u otra forma, pues dije, no, pues hay que habituarse a los cambios porque, digamos, los que pueden asimilar esos cambios frente al tiempo son los que no solamente depende uno del coeficiente intelectual, sino también del coeficiente de adaptabilidad, y ese es el que de alguna u otra forma pues, nos ayuda a superar las pruebas. Y de alguna u otra forma al principio fue para mí una prueba, pero fue muy, hasta ahora he visto que ha sido enriquecedor, difícil sí, pero ha sido enriquecedor. Agradecerle a usted, profesor, por las clases que nos ha dictado en la clase, digamos que en la materia anterior me pareció muy interesante. Tengo algunas dudas con respecto a eso, pero digamos que las he ido complementando, pero ha sido muy, muy, muy bueno también. Y esperando también en esta nueva materia sus aportes, profesor. Muchas gracias. Ok, bienvenido. Esperemos que este tema de la virtualidad sea algo temporal. Ya veo que es probable que en algunos meses haya la vacuna y ya incluso están diciendo que va a costar 2,5 euros cada vacuna. O sea, algo así como unos 11.000 pesos, más o menos. A ver, Argemiro Macías.
Argemiro. Bueno, Argemiro como que tiene problemas de conexión. Libby Lozano. Sí, ahí te escuchamos. Escuchamos bien. Buenas noches, mi nombre es Lili Lozano. Actualmente trabajo con un coronel. Se maneja toda la parte administrativa y con la fuerza pública. Terminé la universidad hace como año y medio, pero nuevamente estoy retomando unas materias que me quedaron pendientes. Ok, bienvenida. ¿Ya habías visto clase conmigo o es la primera vez? No recuerdo, profesor, no. Vi esta clase, fue con el profesor, el doctor Asprilla. Pues sí, ya hace rato que Asprilla no está. Ok, bienvenida. Argemiro Macías. Hace como año y medio. Doctor, buenas noches, doctor. Buenas noches. Me había dado clases y muy bueno. Soy pensionado del ejército y pues trabajo independiente, en la parte inmobiliaria también. Bienvenido, Mariluz Pinzón. Buenas noches, doctor. Compañeros, buenas noches, Mariluz Pinzón. Un placer volver a verlos. Con usted volver a tomar clase, doctor. Yo me desempeño en el sector salud y pues ya con mucha gana para continuar estudiando. Buenas noches, bienvenida, Gabriel Jerónimo. Profe, compañeros, muy buenas noches. Espero que todos se encuentren muy bien. Pues hasta hace unos días trabajaba en el área de la seguridad por temas de licitación y contratos en el puesto que estaba. Pues en ese momento estoy haciendo un breve receso. Agradecido realmente por sus conocimientos. Su dinámica me parece fantástica porque uno tiene la posibilidad de pues, recibir sus clases y adicional lo invita a que uno investigue. Entonces, con todo el ánimo con esta nueva clase. Ok, bienvenido, Jenny Sierra. Hola, buenas noches. Buenas noches, Jenny. Profesor, ¿cómo estás? Buenas noches, compañeros. Muy complacida de retomar nuevamente clases. Ya había visto clases con usted en resolución a la expectativa de que vamos a ver este nuevo módulo, que vamos a aprender y pues dispuesta a recibir todo su conocimiento. Muchísimas gracias y buen resto de noche para todos. Bienvenida, Juan Sebastián. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bienvenidos, que ando por acá manejando, entonces no puedo hablar mucho. De tomar clases con usted y nada, decir que otra vez tomar todo su conocimiento y sacar adelante esto. Ok, bienvenido, Jefferson Ovalle. Jefferson. Bueno, sigamos con Alejandra Valencia.
Hola, profe, buenas noches, Buenas noches. compañeros. Eh, pues también lo que dicen los compañeros es un privilegio poder contar con usted para estas clases. Espero poder adquirir el mayor conocimiento de parte suya y pues nada, trabajo en tránsito, patrullera y gracias, profe. Otra vez, bienvenido. Gracias, bienvenida. Dice acá Jenny SG. Jenny. Bueno, sigamos con Rosa María. Buenas noches, profesor, mucho gusto. Pues feliz de comenzar este nuevo ciclo con usted, con todos mis compañeros. Pues ya conozco pues toda la temática que pues usted dio con nosotros pues en la clase anterior de solución de conflictos y pues muy alegre pues de volver a comenzar nuevamente esta materia con usted de comercial. Ok, gracias, bienvenida. Carolina Gracias, García. Hola, buenas noches. Me presento. Mi nombre es Carolina García. Hace 1 año y medio aplacé la universidad y ya pues ahorita nuevamente a retomar el estudio. ¿Habías visto clase conmigo anteriormente? ¿No? Ok. David, bienvenida. David Quintero. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Profesor, buenas noches, David Quintero. Ya había tenido la oportunidad de ver clase con usted, con Max, y actualmente pues laboro con una firma de abogados y espero pues atender a sus conocimientos y muchas gracias. Bienvenido. Arley Rodríguez. ¿Tienes el micrófono apagado? Perdón. Buenas noches, profesor, compañeros. Ya habíamos tenido la oportunidad de tener clase con usted, profesor. Muchas gracias por su tiempo, por su dedicación, por la información que nos brindó. Bueno, Arley Rodríguez, licenciado en Educación Física, especialista en formulación de proyectos económicos y sociales. Muy agradecido por poder estudiar. En este momento, pues, digamos que lo que uno trata de hacer es de ocupar un poco más el tiempo y qué bueno precisamente en este tipo de cosas que es adquirir un poco más de conocimiento. Gracias a mis compañeros, pues, por brindarnos también el tiempo de compartir con ustedes y aprender también de ustedes. Espero pues nos vaya muy bien y pues seguir completando más información en cada uno. Gracias. Ok, bienvenido. Carolina García ya se presentó. Sí, señor, ya me presenté. Ok. Anderson Moreno. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Pues ya como le dijeron mis compañeros, nuevamente tenerlo con nosotros y recibir esta clase, ya que la pasada fue súper amena y también agradecido de recibir los conocimientos que nos comparta, profe. Ok, bienvenido. Juan Felipe. Juan Felipe P. Juan Ramos. Juan Ramos. Andrés Fernando. Buenas tardes. Buenas.
Pues Bienvenido. nuevamente buenas noches, muchas gracias y igualmente es muy grato nuevamente tener la oportunidad de ver clase con usted, de tomar ese conocimiento que usted nos brinda a diario y obviamente con el deseo y el ánimo de tener esa continuidad y ese ritmo de trabajo y esa persistencia independiente de la eventualidad por la cual estamos viviendo. ¿Y qué hago? Yo soy técnico jurídico en el Comité de Conciliaciones de la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales. Ok, bienvenido. Gracias, Doc, igualmente. Adriana Meneses. Adriana Meneses. Marisol Ramírez. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Nada, pues esperando a iniciar clase. Aburrida con esta situación tan desesperante que está pasando por todo lado, tratando de adaptarse a las situaciones, a los cambios, a toda esta locura de clases, a toda esta pandemia. Ha sido un estrés, pero pues sí, esperando a iniciar clase a ver qué pasa. Sí, bienvenida. Luis Alberto Salinas. Profesor, buenas noches. Un gusto saludarle y agradecido nuevamente que comparta usted sus conocimientos para con nosotros. Pues, buenas noches a los compañeros nuevamente y trabajo para el operador de información miplanilla.com de Compensar, liquido seguridad social a empresas de más de 500 personas. A eso me dedico, sí, señor, y agradecido con su disponibilidad y su tiempo. Muy amable, profesor. Salinas. Sí, señor. Tienes mi teléfono para que me Sí, señor, escribas, que perfecto. necesito preguntarte algo. ¿Sí? Con mucho gusto, profesor. O sea, me Con escribes mucho al gusto. interno. ¿Sí? Cualquier cosa, ya lo voy a escribir aquí en el chat de Zoom. ¿Sí? Vale, profesor, muchas gracias. Yo estoy atento y con mucho gusto a lo que necesite. Listo. Ok, gracias. Bueno, sigamos con Diana. Dice Diana Asias o Diana Asías. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, mi novia y digamos que retomé clase aprovechando ese momento de virtualidad porque había aplazado clases, pues había aplazado con los meses de diciembre. No me voy de Bogotá, estoy en la entonces, pues nada, aquí para aprender y conocer más de usted. Bienvenida. ¿No habías tomado clase conmigo antes? Sí. ¿Sí? No había tomado clases con usted, no había tomado clases con usted, no sé si me escuchó, no me escuchaba bien. Se te escuchaba algo entrecortado, pero bueno, bienvenida. Entrecortado. Ah, bueno, no, nada. Bueno, no. Sí, no, mi nombre es Diana Cías y lo que le comentaba era que yo aplacé clases en diciembre. Retomé porque pues se dio la posibilidad de seguir virtual. No me encuentro en la ciudad de Bogotá, estoy en la costa. Pues la idea es seguir estudiando y por eso aproveché esa oportunidad que me está dando la universidad ahora. Ok, bienvenida. Muchísimas gracias. Liliana Peña. Liliana. Buenas noches, profesor. Buenas noches, bienvenida. Gracias, complacida nuevamente de tenerlo como docente. Pues en las clases pasadas nos ha ido muy bien con usted y lista para comenzar este nuevo ciclo. Muchas gracias. Ok, bienvenida. Elber Sierra. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Gracias, bienvenido. Muy contento de volver a retomar clase con usted. La verdad fue
muy buena experiencia que tuvimos en la clase anterior. Entonces, la verdad, muy contentos de volver a estar en una clase con usted para adquirir todos sus conocimientos y la manera de, de enseñar suya es muy buena, profe. La verdad, me alegra mucho que vuelva a dictarnos clase. Ok, bienvenido, gracias. Carlos Zambrano. Profesor, muy buenas noches a todos los compañeros. Placer, profe, volverlo a tener como docente, porque pues la clase de conciliación de conflictos fue excelente. No tengo reparo alguno. Se le nota la experiencia, el conocimiento, el dominio de las redes sociales, pues fue muy bueno. Profe, pues mi nombre, como le dije, Carlos Zambrano, soy enfermero. Fundador de World Medicine Clínica de Heridas. Es una empresa que creé ahorita para lo de la pandemia y me dedico en eso, trabajo en eso. Entonces hacemos, si me lo permite, toda clase de tratamiento en el domicilio, pues para las personas que no quieren ir a las instituciones o a las clínicas. Entonces nosotros vamos y los visitamos en su domicilio y se realiza todos los procedimientos que se requieran para la salud. Ávido de conocimiento, profe, pues porque su forma de enseñar es excelente y espero tener nuevamente ese conocimiento que usted nos brinda. Gracias por su tiempo. Ok, bienvenido. Incluido esos servicios que estás ofreciendo del COVID. No lo digo por mí, sino para que tengan conocimientos y dentro de lo que estás diciendo que ofrece tu empresa, esas atenciones de tratamientos y lo que tenga que ver con lo de la pandemia. Sí, profe, prestamos todo prácticamente, cubrimos antibióticos, o sea, terapia antibiótico, clínica de heridas, manejamos toda clase de heridas, manejamos, por ejemplo, para las personas de la tercera edad, las sondas, ileostomías, colostomías, o sea, todo lo que es de la salud se maneja pues prácticamente a nivel domicilio. Pues por lo del COVID, ¿no? Porque hay gente que no quiere salir y pues hay instituciones que hoy en día no están recibiendo a las personas por lesiones simples o por heridas o por quemaduras de primero o segundo grado, pues porque están destinadas ahorita solo para recibir lo de la emergencia sanitaria, que es la COVID-19. Y pues hay unas directrices, por ejemplo, si usted lo atendían, un ejemplo, en el San Ignacio, ya San Ignacio no lo va a recibir hasta que no sea superada la emergencia sanitaria. Entonces, por eso, pues, a vísperas de que se dio, pues fue un éxito. Entonces, ahorita me mantengo muy ocupado, pues, con el cuento de la empresa. Ok, te felicito porque me parece algo innovador. Y hablaremos en las clases siguientes sobre lo que realmente hace un comerciante. El comerciante trata de ser innovador, ¿sí? De mirar de pronto donde hay crisis que surjan oportunidades, ¿sí? Como Sí, que de señor. pronto no quedarse ahí lamentando la situación, de que la situación está difícil, mucho desempleo, una cantidad de despidos, ¿no? Sino mira oportunidades en esas situaciones de crisis. Eso lo vamos a ir mirando durante la cátedra, por eso te preguntaba eso. Incluso si me lo permite, profe, pues la idea yo ya la traía hace mucho tiempo atrás, sino que surgió y me apuré como a sacarla, fue por eso, porque mi anterior trabajo me dijo, no, te toca ir a ver pacientes COVID. Yo, ok, voy a ver pacientes COVID. Y bueno, y la indumentaria, la máscara, los lentes, todo lo que necesito pues para ir a ver. Ah, no, ese es tu problema, tú ves cómo lo solucionas. O tú ves cómo lo consigues. Entonces, oiga, ¿me va a mandar a la guerra y sin fusil? Pues no tiene sentido. Entonces ahora me dedico solamente a patologías que no son COVID, pero pues que igual manejamos todo lo que se requiere en salud. Eso es, profe. Ok. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Yuri Alejandra. Buenas noches, profesor. Pues nuevamente aquí en su clase, anteriormente habíamos recibido clases con usted y pues igualmente a la expectativa de adquirir todos los Pero no me conocimientos. acuerdo de tu cara, sería bueno que prendieras la cámara. Ya, profe. Entonces, pues a la expectativa de adquirir los nuevos conocimientos que nos trae esta nueva materia y nada, pues esperar cómo seguimos acá
Muchas gracias, profesor. Ok, bienvenida. Gracias. Carlos Romero, ya se presentó. No, profesor, muy buenas noches. Un cordial saludo para todos y todas. Nuevamente, mi nombre es Carlos Hernando Romero Pinzón y yo trabajo en la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz como investigador. Ok, bienvenido. Amanda Norato. Amanda Norato. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿No tienes cámara? Sí, señor, ya la conecto. Por lo menos hoy que vea las caras de cuando se están presentando. Sí, señor. Buenas noches, profesor. Mi nombre, pues, es Amanda Norato. Bienvenido otra vez con nosotros a hacer clase. La clase que tuvimos fue muy amena, muy interesante, aprendimos mucho. Bienvenidos a los compañeros nuevos. Es un grupo muy chévere para trabajar, se trabaja en equipo. Bueno, yo estaba trabajando con un juez de paz, pues por la pandemia, pues no hubo elecciones, entonces pues me quedé sin trabajo. Y ahorita estoy trabajando con Atento. Entré a trabajar hace poquito. Y ya, profe, entonces, pues bienvenido. Me alegra mucho tenerlo otra vez con nosotros. Igualmente, bienvenida. Bueno, profe. Daniel Ríos. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Qué alegría, pues, volver a ver a la... Iniciamos, pues, este proyecto de vida. Es muy grato, pues, volverlos a ver, este grupo, y de igual forma, ver caras nuevas. Qué bueno que, pues, tomen la decisión de hacer parte del grupo de nosotros y ojalá, no sé si alguien les haya comentado, somos un grupo unido. Hasta el momento nos hemos mantenido firmes, pues como todos o la mayoría, pues ya saben, trabajo en una empresa de material médico quirúrgico en la parte de facturación. Muchas gracias y pues es muy grato volver a recibir clase y conocimiento de parte de usted, profesor. Muchas gracias. Ok, bienvenido. María del Mar. Profe, buenas noches. Buenas noches. ¿No tienes cámara? Sí, señor, profe, ¿cómo está? Bien, bienvenida. Profe, ¿cómo está? Pues como bienvenido también su merced nuevamente a dictarnos clase a nosotros. Muy interesantes sus clases, todo lo que aprende uno mucho con su merced. Profe, pues yo trabajo en el terminal de transporte del norte, trabajo con el grupo Gacela, con la flota Magdalena, el Rápido Duitama y Expreso Valderrío, pero debido a todo esto me ha tocado reinventarme y colocar un supermercado. Estoy trabajando ahora acá, pero ahí estamos en la lucha, profe, con todo lo que está sucediendo. Sí, bienvenida. Gracias, Pamela Melo. Buenas noches, profe. Buenas noches. No, pues un gusto volverlo a ver. Yo ya había visto clase con usted, habíamos visto mecanismos. Me ha parecido una... Ay, espera un momentico. Ya. Y pues yo ya había visto mecanismos con usted, me ha parecido una muy buena clase, uno aprende mucho. Y pues un gusto volver a ver clase con usted. Me alegra mucho. Gracias. Bienvenida. Gracias. Linda Caterín. Profe, buenas noches, compañeros, buenas noches. Buenas Ya noches. estoy tratando de conectar la cámara. Bienvenida, No Linda. sé si ahí me ven ya. Sí, ahí te estamos viendo. Gracias, profe, nuevamente en su clase, dispuesta pues a aprender. Actualmente pues sigo trabajando con Scotiabank Colpatria. La situación es difícil porque hay personas que
que de pronto dicen, joder, madre, me quedé sin trabajo, pero las personas que estamos trabajando, digamos que ha sido muy duro porque nuestros empleadores es como agradezcan que ustedes tienen trabajo y bueno, entonces ha sido muy, muy difícil la situación, pero vamos para adelante. Me ha gustado mucho su clase, me alegra mucho que nos haya tocado también esta materia con usted y nada, para adelante. Bienvenida. No sé si siga ahí mi esposo para que él pueda hablar de una vez. Sí, puede de una vez. Ah, ok, mira. ¿Quién es tu Entonces, José Luis Álvarez. Sí, está por ahí. Sí, aquí está mi ley. Bienvenido, José Luis. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Igual nuevamente en su clase. De igual manera también con mucha expectativa de sus buenos contenidos, de sus buenas enseñanzas. Y nada, acá pues muy pendiente, también laborando. Ok, bienvenido. Muchas gracias, doctor. Okay, Sonia Marcela. Profesor, yo ya me presenté. Sí, ok. Sí, señor. Sí, señor. John Álvaro. Profesor, buenas noches. Buenas noches. ¿No tienes cámara? Buenas noches, me encuentro aquí en la calle, pero yo voy rumbo hacia la casa, estoy conectado hace rato. Muy complacido de recibir clase nuevamente con usted. Presto a aprender todo lo que usted considere pertinente. Ok, bienvenido. Bueno, ¿quién falta que de pronto se me haya pasado? Bueno, entonces, a ver. Hoy voy a colocar un foro en el aula virtual. Ahora en unos minutos va a aparecer el foro ahí en el aula virtual. ¿Sí? Véanlo como, no tanto como si fuera un quiz, ¿sí? Sino como qué tanto de pronto han leído sobre la materia, sobre el contenido que vamos a ver en la materia, ¿ok? Voy a empezar a hablar del derecho comercial, de la línea de tiempo, de la historia del derecho comercial. Ustedes saben que en el derecho romano, que nuestro derecho viene de Roma, del derecho romano. ¿Alguien sabe de casualidad, sin que googlee, en qué momento o en qué año se fundó Roma? Sin googlear, por favor. Año 753 a.C., sin googlear. Ah, bien, felicitaciones. En el el 21 año de abril. 753 a.C., Rómulo y Remo fundaron Roma. Dice la leyenda que fueron amamantados por una loba. Si ustedes van vía Google Earth, hay un monumento en Roma que se llama Roma Lupa. En Roma Lupa está la loba amamantando a los dos bebés, a Rómulo y Remo. Entonces dice que de ahí se fundó Roma. Y aproximadamente el Imperio Romano duró 10 siglos. O sea, estamos hablando de aproximadamente 1000 años. Pero Roma no fueron los primeros que establecieron leyes. Las primeras leyes que existen o los primeros vestigios de la norma que nosotros conocemos hoy viene de Hammurabi. Y Hammurabi era del Imperio Persa. ¿Y dónde estaba el Imperio Persa? Ubicado en lo que hoy conocemos como Irán e Irak, en la Mesopotamia, en esa península. Entonces, Hammurabi fue la primera codificación, la primera normatividad que se conoce a nivel de la historia de la humanidad. Hammurabi fue aproximadamente hace unos 2000 años antes de Cristo. O sea, estamos hablando casi 4000 años. Mucho tiempo antes del Imperio Romano. En Roma, Roma estaba clasificada, su sociedad estaba clasificada en 3 grupos, ¿sí? O en 3 clases sociales.
Los patricios, que eran quienes ostentaban el poder, quienes tenían el dinero, eran los que mandaban, por decirlo de alguna forma. Los artesanos, que eran las personas que se dedicaban a la actividad del comercio, y los esclavos. Los esclavos, me imagino que ustedes, como buenos romanistas, que les habrá ido bien en la cátedra de Derecho Romano, los romanos no eran considerados personas, los esclavos no eran considerados personas. Entonces, un esclavo era como si fuera un objeto. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver, hay una serie que recrea Spartacus. No sé si la han visto, es una serie muy buena. ¿Alguien la ha visto de los que está presente? Muy buena, profe, muy buena. Tengo toda la serie en CD. Ok. Bueno. Esa serie Spartacus, si ustedes recuerdan, Spartacus como tal era un esclavo. Entonces, esos esclavos, para los que vieron la serie, ustedes recordarán que los ponían a luchar con otros esclavos. Y si se moría el esclavo, es decir, si era vencido ahí en la pelea, en la batalla, en la arena, como le llamaban ellos, pues no pasaba nada. ¿Por qué? Porque era como si fuese un mueble. Es decir, no era considerada una persona que tuviese derechos. Entonces, por eso, el amo era el que disponía hasta de la vida del esclavo. Entonces, el esclavo hacía parte de esa sociedad romana. Se podía caer en esclavitud por dos situaciones. Una, por nacer de una mujer esclava. Es decir, el hijo seguía la condición de la madre. Entonces, si la madre estaba en condición de esclavitud, el hijo nacía esclavo. Esa era una forma de llegar a ser esclavo. Y la otra forma de ser esclavo era por deudas, es decir, por no poder cumplir, por no poder pagar las deudas, entonces tenía que entrar en esclavitud y se convertía en esclavo hasta que pudiera pagar la deuda que tuviera con esa persona. Luego, cuando ya la persona alcanzaba su libertad, en Roma, pues hablaba del esclavo liberto, y en el esclavo liberto había que hacer todos unos actos que hacía el magistrado, unas solemnidades para hacer esa manumisión, y esa manumisión era como la redención de esas deudas, es decir, que volvía la persona o salía de ese estado de esclavitud, dejaba de ser esclavo esa persona. Entonces, estas personas que estaban en la condición de esclavitud también podían ejercer el comercio. Ahora, ¿quiénes eran los únicos que no iban a ejercer el comercio en Roma? Pues los patricios, es decir, quienes ostentaban realmente el poder, los que tenían el dinero, no ejercían esa actividad de comercio. Entonces, la actividad de comercio no es nueva, la actividad de comercio se remonta a inicios de la civilización. Pero incluso en esas civilizaciones primitivas, donde podían existir, por decirlo de alguna forma, unas reglas básicas de cómo hacer esta actividad del comercio, no habría una regulación como tal. Es decir, si ustedes fueran a buscar los anales de la historia, bueno, ¿dónde, en qué momentos podríamos decir que se da la regulación del comercio, de la actividad del comercio? La actividad del comercio adquiere su regulación en la Edad Media, después de que termina el Imperio Romano. Recuerdan que dijimos que el Imperio Romano nació con la fundación de Roma en el año 753 a.C. y duró aproximadamente 1000 años. Algunos dicen que un poco menos, algunos dicen que un poquito más. ¿Sí? Entonces, durante la vigencia de ese Imperio Romano, había actividad del comercio, pero no existía una regulación como existe hoy en día. Al finalizar la época de Roma, del Imperio Romano, ustedes me imagino que habrán escuchado de la Lex Mercatoria de Justiniano. ¿Y Justiniano qué hizo al final de los tiempos del Imperio Romano?
Justiniano lo que hizo fue recopilar toda la normatividad que existía, pero tenían ellos su énfasis era en el jus civile o en el jus gentium, en el derecho de la gente, en el derecho de las personas. Se veía que las personas podían incluso también a veces ser consideradas esclavas por ser vencidos en guerra. Es decir, cuando había una expansión, como ustedes podrán ver en las series, hay muchas series en Netflix, por ejemplo, hay una sobre Roma, donde hablan de los emperadores y hablan de Julio César y todo eso, de cómo logró la expansión hasta Hispania, o sea, lo que hoy es la península ibérica, donde está España y Portugal, hasta allá ha llegado el Imperio Romano y también alcanzaron a llegar a Britalia, o lo que hoy nosotros conocemos como el United Kingdom, el Reino Unido, ¿sí? Inglaterra. Toda esa parte fue conquistada por Julio César y por los diferentes emperadores de Roma. Pero dentro de esa actividad fuerte que tenía el imperio, era llegar, dominar los territorios, someterlos y cobrar esos impuestos para el sostenimiento del imperio. Pero no es que ellos tuviesen, digamos, el sostenimiento en base a una actividad comercial o en base a una actividad mercantil. Entonces, posterior a la época del imperio romano, que termina hacia el siglo IV de nuestra era, aproximadamente, es decir, en el 300 y pico se dice que se pudo haber terminado el Imperio Romano, que uno de los últimos que dominó todo este territorio fue Constantino. En esos últimos tiempos se había dado ya o se había iniciado una actividad de comercio, una actividad mercantil. Pero durante la Edad Media, que es el periodo que le sigue en la historia al Imperio Romano, a Roma, en esa época de la Edad Media que va desde el siglo IV de nuestra era hasta el siglo XV aproximadamente, es decir, algunos historiadores dicen, y coincido con ellos, en que se termina la Edad Media con el periodo de la Ilustración. Y el periodo de la Ilustración surge en la misma época o unos añitos antes del descubrimiento de América, ¿sí? Es decir, durante todo ese tiempo, que fueron aproximadamente 1000 años, es donde se da la regulación del comercio, de esta actividad mercantil. Para algunos historiadores consideran que durante este periodo de la Edad Media no hubo nada bueno o no hubo nada interesante. Algunos lo catalogan como una época del oscurantismo, pero durante este periodo es donde se empieza la actividad mercantil a ser regulada y empiezan a salir normas frente a las personas que ejercen esta actividad. Dentro de este ejercicio de las primeras normas que se fueron dando, se fueron creando unas jurisdicciones consulares. Y estas jurisdicciones estaban dentro de algunas ciudades muy reconocidas de Europa, especialmente sobre el Mediterráneo. Y la primera, una de las primeras que se tiene vestigios sobre estas primeras regulaciones, fue sobre la ordenanza de Burdeos. La ordenanza de Burdeos. ¿Y dónde queda Burdeos? Burdeos queda en el territorio que hoy conocemos como Francia. Francia tiene costas sobre el Mediterráneo. Posteriormente surge, o en esa época, Burdeos estaba sobre el Mediterráneo. Surge posteriormente la ordenanza de Bilbao. Bilbao queda en España, y la ordenanza de Barcelona. Estas tres son las más reconocidas del territorio europeo, de la Europa de la Edad Media.
Dentro de estas ordenanzas que estaban regulando la actividad del comercio, la que más duró en el tiempo fue la ordenanza de Bilbao. La ordenanza de Bilbao, ojo con las fechas que voy a decir, porque en el primer parcial pueden aparecer fechas, preguntas con fechas. La ordenanza de Bilbao estuvo vigente desde 1529 hasta 1829. Desde 1511, perdón. ¿Hasta qué fecha, profe? Estuvo vigente, estoy escribiendo aquí por el chat de Zoom, desde 1511 a 1829. Bilbao pertenece a España. Entonces, esta ordenanza fue la más importante que hubo en esa época. Y esta ordenanza es como si fuese una especie de código. ¿Sí? Eran las normas que regían la actividad de esas personas que se dedicaban al comercio. Ahora, la ordenanza de Bilbao posteriormente fue reemplazada por el primer código de comercio español, pero yo, aun cuando vaya hablando en la fecha, me voy a ir devolviendo de a poco en el tiempo. Entonces, en la Edad Media comienza 1511 esta ordenanza de Bilbao y se mantiene hasta 1829, es decir, posterior a la Edad Media, es decir, hasta el siglo XIX estuvo vigente esta ordenanza. Pero resulta que esta ordenanza de Bilbao, que estuvo vigente hasta esa época, hasta 1829, que fue reemplazada por el primer Código de Comercio español, tuvo su origen en ese primer Código de Comercio francés. Pero el primer Código de Comercio francés tuvo una influencia de la Revolución Francesa. Ahora, el 19 de mayo de 1789 se da la toma de la Bastilla, plena Revolución Francesa. Dentro del mundo occidental en el cual nosotros nos encontramos, tomamos siempre como referencia, como punto de partida en el reconocimiento de los derechos, Francia. Entonces, en la Revolución Francesa hubo una consigna y tenían 3 palabritas, esa consigna que era lo que buscaba ese momento la Revolución Francesa. ¿Alguien me puede decir sin googlear cuáles eran esas 3 palabritas que proclamaba la Revolución Francesa? Liberté, égalité, fraternité. Libertad, legalidad y fraternidad. Libertad, igualdad y fraternidad. Libertad, ¿por qué? Ya empezaban entonces con la lucha de acabar con el tema de la esclavitud, de que no hubiese esclavos, ¿sí? De que todas las personas fueran libres. Y así sucesivamente se fueron dando una serie de cambios en Europa en su momento. Ahora, digamos como el clímax o el hecho de mayor relevancia de la Revolución Francesa fue la toma de la Bastilla. Ustedes van a París y van a encontrar el monumento de la Bastilla, ¿sí? Que es un referente en París. Ahora, pero resulta que al mismo tiempo, en el nuevo continente, en lo que había dejado de ser territorio de la Gran Bretaña o colonia de la Gran Bretaña, que era el territorio que hoy es los Estados Unidos, había una situación también que venía influenciada con la Revolución Francesa. Y ustedes, de pronto los que han visto, hay una película que se llama, que la han repetido mucho por los canales de cable, Django sin cadenas. Django sin cadenas habla de Dred Scott. ¿Y quién es Dred Scott? Dred Scott es el primer esclavo en los Estados Unidos que logra la libertad.
y logra la libertad estando en uno de los estados del sur. Los Estados Unidos durante su guerra de secesión se dividieron en los estados del norte y los estados del sur. Los estados del sur son estados que son más agrícolas. Entonces, por ejemplo, Dred Scott vivía en el estado de Georgia. Georgia está al norte de Florida y en Georgia, pues como era de mucha influencia agrícola, pues necesitaban los esclavos por mano de obra, que la mano de obra fuera mucho más barata. Mientras que los estados del norte venían influenciados con estos temas de la Revolución Francesa y buscaban de que se acabaran con la esclavitud, es decir, de que se aboliera la esclavitud. Entonces, dentro de esa situación que se generó con Dred Scott pasa a uno de los estados del norte y es un hombre libre. Luego vuelve a Georgia, de donde había salido, a tratar de sacar a otras personas de esa condición y generar un movimiento que buscara que se acabara con esa esclavitud. Y esa situación llevó a Dred Scott a que en su momento se consideraba por la Suprema Corte de los Estados Unidos modificar una enmienda, la enmienda número 13. Si ustedes van y buscan la enmienda número 13 de los Estados Unidos, de la modificación a la Constitución de los Estados Unidos, la enmienda número 13 habla sobre abolir la esclavitud. Posteriormente a esta situación es cuando se genera esa guerra civil entre ellos, entre los estados del norte y el sur, que es bajo el gobierno de Abraham Lincoln. Y Abraham Lincoln logra después, a través de otra enmienda, que es la enmienda número 14, volver a restablecer la situación y pacificó en ese momento el país. Entonces, al tiempo que sucedía eso en los Estados Unidos, pues en Europa también estaba convulsionada por el tema de acabar con la esclavitud y todas estas situaciones que se estaban generando en ese momento. Ahora, ¿por qué hablo de esta parte de la historia y de la esclavitud y todo eso? Porque como lo dije anteriormente, los esclavos hacían comercio. Entonces, si una persona ejerce la actividad del comercio, esa persona se espera que tenga unos derechos. Entonces, esa persona que no tenía la calidad de ciudadano, pues iba a ser muy difícil que tuviese la protección de sus derechos, ya que no se consideraba que fuese una persona. Ahí en el aula virtual yo colgué un video sobre la historia del derecho comercial. No sé si alguno ya tuvo la oportunidad de verlo, pero palabra más, palabra menos es lo que les estoy diciendo, lo que les estoy en este momento analizando. Hasta 1829 estuvo esa ordenanza. Esa ordenanza venía por influencia del código, fue modificado, perdón, por el Código Civil, el Código de Comercio francés, que había sido promulgado en 1798. Pero ese Código de Comercio francés, que venía de la época de Napoleón, también en ese momento se había generado un movimiento que se llamaba el movimiento decodificador. Y era, como les mencioné hace un rato, había dentro del mismo territorio, habrían diferentes legislaciones o diferentes normatividades. O sea, si ustedes ven, entonces en España habían diferentes normatividades. Y se adopta una única codificación, solo código, que era el Código de Comercio Español. Ahora, para que ustedes analicen esta perla, ¿cuándo fue la independencia de Colombia? 1800. ¿1800 qué? 20 de julio. 1823. 1810. 1810. Bueno, no sé el que dio para 1823, no sé de cuál independencia se refería. Pero bueno, la independencia tiene una gesta que nos dicen que el 20 de julio de 1810. Sí, es cierto lo que sucedió cuando fueron los criollos y le pidieron prestado el florero al español, a Llorente, al apellido Llorente, señor español de apellido Llorente, y le rompieron el florero y ahí vino el grito de independencia. Pero resulta que antes de eso,
O sea, a finales del siglo XVIII se había dado en Socorro, Santander, el movimiento de los comuneros. Y el movimiento de los comuneros fue anterior al grito de independencia que se dio con el tema del Florero Llorente. Pero bueno, digamos que en 1810 y se sella en 1819 con la batalla del 7 de agosto, la batalla de Boyacá. En ese momento que ya nos consideramos independientes, todavía regía la ordenanza de Bilbao aquí en el virreinato de la Nueva Granada. En ese momento no nos llamábamos República de Colombia como se llama hoy, se llamaba el virreinato de la Nueva Granada. El virreinato de la Nueva Granada no solamente estaba integrado por el territorio que hoy es Colombia, sino Panamá, Venezuela y Ecuador. De ahí que viene la idea posterior de Simón Bolívar de que se hiciera la Gran Colombia. Entonces, en este virreinato de la Nueva Granada, aun cuando ya se consideraban independientes y ya tenían un presidente, porque Simón Bolívar fue el primer presidente desde 1817 hasta 1830, que fue ese periodo de la Gran Colombia, siendo ya independientes, todavía regía la ordenanza de Bilbao. No había normas propias. Pero para que ustedes se sorprendan aún mucho más, en España se expide en 1829 el primer Código de Comercio Español, ¿cierto? ¿Y saben cuándo se promulga el primer Código de Comercio en Colombia? En 1858. Entonces, cuando aún ya éramos independientes, todavía nos regíamos por las reglas de la corona española, por las leyes de ellos. Y en materia de comercio aplicaban las reglas de España. Entonces, ya siendo independientes, nos regíamos por la ordenanza de Bilbao y luego en 1829, cuando ellos expiden un código de comercio, ese código de comercio aplica también y está vigente en la Nueva Granada, o bueno, en la república que estaban haciendo en ese momento. Porque hasta 1858 es cuando se expide este primer código de comercio aquí en Colombia. ¿Preguntas hasta acá? Profe, quería hacerle como un pequeño aporte que ya también había, como se habla en la, cuando hablamos de la época del Imperio Romano, pues en ese momento el único comercio que había, ellos, pues en ese tiempo lo que ella es, Roma el único comercio que tenía era el grano y los esclavos. Entonces, como el grano no era tan comercial como el tema de los esclavos, entonces el primer comercio que sí hubo en Roma, ¿sí? Fue la esclavitud, porque era el intercambio, porque ya que los esclavos, como usted lo dijo, pues la esclavitud pues, era primero la exportación de los negros africanos, otros esclavos eran cuando los romanos invadían otros territorios como los germanos, los ingleses, entonces iban tomando como esclavo y fue el primer comercio, fue como el primer comercio formal que hubo en la época de Roma, porque era la esclavitud como la fuente comercial de esa época, ya que el sistema agrario no era como muy, ¿cómo es que? Como no tenía bajo en ese momento todavía, ¿sí? Entonces por eso era que se decía que el único comercio que había en la época de Roma era el comercio de la esclavitud. Alejandro. Pero, profe, ahí sí difiero con el amigo Ali, pero yo tengo otra cosa en la cartilla de Romano. Aquí dice que, por ejemplo, ellos se dedicaban a la agricultura como los vinos, los aceites, las carnes, los animales, la carga, el tiro, los artículos de hierro, bronce, oro, y también se dedicaban a lo que son cereales, variedad de pieles, etcétera, etcétera. Entonces no es tan poco así tan cierto como lo dice Ali, que solamente es la esclavitud. Necesitaban los esclavos para hacer labores en el campo, pero pues en sí el fuerte de ellos era otras cosas, vino, oro, todo eso. Estaba desinformado Ali. Bueno, tienen que tener en cuenta algo. Pero el imperio se fue expandiendo, ¿sí? Y a donde iba llegando, pues no es que fueran a arrasar con la economía del sitio donde llegaran. Lo que entraban era a dominar el sitio, ¿sí? Y mantenían parte de las costumbres culturales y de las, digamos, de la economía que hubiese en ese momento. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo, y es el caso
de la Biblia. Si ustedes miran la Biblia y las películas que nos muestran en la Semana Santa, el territorio de la Palestina de hoy, que fue donde vivió Jesús y lo mataron, ¿cierto? Estaba dominado por el Imperio Romano. Pero el Imperio Romano permitía que esos judíos en su momento realizaran sus actividades que venían haciendo y recaudaban los impuestos para Roma. Entonces, cuando habla de que hacían, bueno, este tema de la agricultura y vino y todo eso, hay que tener en cuenta ese contexto, que dependiendo de la parte del territorio a donde llegaran, no es que iban a llegar a arrasar con lo que ellos tradicionalmente se sostenían, ¿sí? Sino lo que hacían era llegar a dominarlos esos territorios, ¿ok? Dime, Alejandra. Profe, si me permite, yo le leo algo. Ya va, Alejandra. Profe, yo quería preguntarle, bueno, entonces en 1829 se unifica el Código de Comercio Español, pero antes de esa unificación, de esa única norma, ¿estaba el Código de Comercio francés? Es que no le entendí esa parte, profe. No. Antes, bueno, hablamos de la vigencia de lo que era la influencia de España. Antes de ese primer Código de Comercio, la norma que regulaba era la Ordenanza de Bilbao. Esa Ordenanza de Bilbao estuvo vigente desde 1511 hasta 1829. Posterior a esta ordenanza es cuando viene el primer Código de Comercio Español. Ahora, que este primer código no es que lo inventaron los españoles porque ellos eran unas lumbreras y fueron los primeros que inventaron un código, no. Se basaron en el código francés, en el Código de Comercio francés, que había salido en 1798. ¿Sí? O sea, se copiaron de lo que habían hecho los franceses. Profe, muchas gracias. Ok, pero nosotros, si lo miramos ahí como lo escribí, ¿cuándo se pide aquí en Colombia ese primer código? En 1858, varios años después de habernos declarado independientes de la corona española. Profesor, una pregunta. Entonces, ¿esta ordenanza de Burdeos es previa a la ordenanza de Bilbao? ¿O la ordenanza de Burdeos es previa al código que usted acabó de hablar, que es el Código de Comercio francés de 1798? ¿O cuál es primero? Claro, estas ordenanzas son anteriores al Código de Comercio francés. Esas ordenanzas estaban al tiempo vigentes, ¿sí? Más o menos en el siglo XVI, en 1500. Pero la que estuvo más tiempo vigente y la que, digamos, regía por lo menos el comercio aquí en estos territorios de la colonia era esta ordenanza de Bilbao, ¿sí? Entonces, por eso menciono la ordenanza de Bilbao, por la importancia histórica que tiene dentro del devenir de la regulación o de la normatividad para el tema del comercio, ¿sí? Entonces, por eso hago énfasis en que esta fue la que tuvo más tiempo. Pero fueron la de Burdeos, la de Barcelona, la de Bilbao, fueron en el tiempo, digamos, estuvieron vigentes casi que en el mismo tiempo, en el siglo XVI. Ahora, si tú lo miras, ya yéndonos un poquito más adelante, hacia la época después de estos primeros años de República, cuando ya había empezado los territorios de la Nueva Granada, las provincias, estaba dividido por provincias y por capitanías generales, una actividad, y ustedes habrán escuchado, por ejemplo, cuando Vernon intentó tomar Cartagena, ¿sí? Que fue cuando construyeron en el siglo XVII y el siglo XVIII, construyeron esas grandes fortalezas que hay en Cartagena hoy en día, como resultado de tratar de evitar esos saqueos de los piratas, de esos corsarios ingleses. Entonces,
dentro de esta actividad del comercio, es importante que tengan presente que el comercio, el principal medio de transporte ha sido el medio marítimo. Es decir, las mercaderías a nivel internacional siempre se han transportado vía marítima. Por eso ustedes verán que de pronto hay países que no tienen, como por ejemplo Holanda. Bueno, dentro del comercio mundial, Holanda es un país pequeño, pero las principales navieras del mundo tienen la bandera holandesa, están registradas en Holanda. Y uno de los mayores puertos del mundo es el de Ámsterdam. Entonces, esta actividad del comercio ha venido desde esa época. Mañana voy a continuar con un poquito más de la historia y las teorías que surgen en cuanto al derecho comercial. De pronto, los que iban a hablar del tema de Roma, si quieren después lo socializan por el grupo, ahí para no extendernos mucho. Y bueno, de pronto tal fuente dice que en Roma tal cosa, y después tal otra fuente dice que en Roma tal otra cosa. ¿Sí? Bueno, voy a pasar lista. Arias, Carolina María. Arias. Arias Lady. Lady Juliet. Escamilla Edgar. Londoño Andrea Mercedes. Marín Franklin. Presente, profesor. Gracias. Meneses Adriana. Meneses, por ahí la había visto conectada, me pareció. Monroy Luz Ángela. Monroy Freddy. Moreno Luis Anderson. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Moreno Yuri. Yuri Alejandra. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches. Norato Amanda. Norato. Núñez Kevin. Núñez Kevin. Ortiz Sandra Patricia. Ortiz Pájaro Rosa María. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Peña Liliana. Presente, profesor. Pérez Miguel Ángel. Pérez Miguel Ángel. Él no es de esta clase, Doc. Ok. Pinzón Mariluz. Doctor presente. Poveda Julián. Poveda. Quintero Walter. Presente, profesor. Ramírez Juan. Presente. Ramírez Jairo. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, Ramírez Marisol. Ramírez Marisol. Ríos Daniel. Ríos. Rodríguez Diana Paola. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches, Rodríguez Arley. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Rodríguez Mauricio. Rodríguez Mauricio. Rodríguez María del Mar. Profe, buenas noches. Buenas noches.
Romero Carlos. Buenas noches, profe. Buenas noches, Salinas Luis Alberto. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Sánchez Blanca. Presente, doctor. Gracias. Sánchez John David, John Álvaro. Profesor, buenas noches, presente. Buenas noches, Sánchez Jason. Sánchez Jason. Santiago Jorge. Santiago Jorge Andrés. Sepúlveda Oscar. Sepúlveda Oscar. Serrano Ali. Presente, profe. Sierra Miguel Ángel. Buenas noches, profesor. Presente, gracias. Buenas noches, Sierra Elber. Presente, profesor. Ciota Erika. Ciota Erika. Suárez Irma Paola. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Torres Edilberto. Presente, muy buenas noches. Buenas noches, Tobar Clara Judith. Tobar Clara. Tobar Eliana. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Useche. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches, Valencia Alejandra. Profe, buenas noches. Buenas noches, Vergara Olga. Presente, profesor. Zambrano Carlos. Presente, profe. Muy buenas noches. Buenas noches, Zamudio Andrés. Aquí, doc, presente. Castro Camila. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Melo Pamela. Melo Pamela. Rojas Cristian. Buenas noches, profe, presente. Ok. Rojas Cristian Camilo. Ovalle Jefferson. Escobar Juan Sebastián. Rojas Diana Paola. Buenas noches, presente. Buenas noches. Hernández Adriana. Hernández Adriana. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, Buenas Macías noches. Argemiro. Macías Argemiro. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, ¿me escuchas? Sí. Hola. Listo, ya te quité la falla. Gracias, Bueno, doctor. Buenas noches. Miguel,